Jenkins sugiere que sería más eficaz identificar las prácticas y valores dentro de una cosmovisión ya existentes que tal vez se hayan hecho más latentes, pero sin embargo existen y se deben y se pueden revitalizar para poder confrontar los problemas presentes. Cuando el cambio climático se presenta como desafío directamente a la cosmovisión de las personas o como una cosmovisión opuesta, en vez de ser una pregunta que invita una respuesta, es mucho más fácil negar como un problema. Nosotros, los críticos literarios, por ejemplo, en mi campo de estudio, hemos invertido la gran mayoría de nuestros esfuerzos en identificar las ideas correctas que pensamos que van a motivarnos. Perdón. Pero en todo esto hemos desatendido la literatura que más influye el comportamiento humano en todas las culturas, la literatura sagrada de las tradiciones religiosas. Esta influencia se debe al hecho de que las narrativas sagradas se consideran por los creyentes como narrativas que están hablando o pueden hablar del presente. La fe, en otras palabras, es clave para actualizar la religión como a toda narrativa, y sin ella la religión se hace irrelevante. Los críticos literarios no necesitan ser religiosos ellos mismos, pero necesitan adoptar una epistemología más ecuménica y un profundo respeto para los diversos puntos de origen de las personas cuando empiezan a aprender algo sobre la realidad del cambio climático. O sea, el cambio climático, ya que requiere acción de parte de cada comunidad, cada cultura, cada nación, cada persona, requiere que aprendamos a pensar desde perspectivas múltiples y emplear vocabularios diversos. No tiene sentido inaugurar una campaña de cambio cultural que requiere conformidad universal y absoluta en el modo de pensar. Y no tengo que decirles a ustedes, tales campañas son parte de la larga y trágica historia colonial que ha puesto muchas culturas marginadas a la defensa, preparadas para resistir la hegemonía de los poderes de la modernidad. Y hoy en día muchas de estas culturas, por lo menos en mi país y especialmente donde yo vivo, son comunidades cristianas que sienten resentimiento por la modernidad. Podemos poner en riesgo el clima si pensamos que es más importante establecer la cosmovisión correcta y pasar por alto la oportunidad de colaborar entre las culturas y cosmovisiones diversas del mundo. Tenemos que llegar a pensar en las diferencias culturales como recursos y no como obstáculos, pero esto requiere que nos consideremos no como predicadores de la ciencia o de nuestra cosmovisión preferible, sino como traductores entre saberes. Es un problema cultural el cambio climático, pero más preciso es un problema intercultural, y quiere decir, requiere que vayamos más allá de los binarios epistemológicos hacia una disposición postsecular. Sugiero 3 temas: el saber humano, el amar humano y el ser humano en el encíclico del Papa, que nos ofrecen un puente entre la religión occidental y la crisis del clima. Y aún más nos desafían a reconsiderar la secularidad de las humanidades ambientales. El Papa emborrona la distinción entre lo sagrado y lo secular y así redefine el campo ético tanto del pensamiento cristiano como del ambientalismo. La teología no se nos ofrece como la reina de la ciencia, sino como un instrumento y compañero en la tarea de repensar el significado de lo humano dentro de un contexto encarnado y biológico.
Primero, el saber humano. A pesar de que habla como la autoridad más alta de la Iglesia Católica, el Papa francés también habla como un lector que respeta la autoridad autónoma de la ciencia y las múltiples voces morales que nos están guiando en el momento antropocénico. Dice, y cito, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias, ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Enfatizo aquí el espíritu ecuménico de esta epistemología que nos invita tanto a los creyentes como a los no creyentes a suspender la incredulidad ante las cosmovisiones y epistemologías diversas y oponentes. El suyo es un espíritu interdisciplinario que depende de la conceptualización de la interioridad o de lo que él llama la espiritualidad de los sujetos individuales. Es una ética de deferencia basada en la teología del imago Dei, the image of God, imagen de Dios, que requiere que al encontrarnos cara a cara suspendamos la sospecha y la incredulidad o cualquier suposición de que el otro represente una amenaza e inspira la colaboración y interdependencia. El Papa, en otras palabras, arguye por respetar la ecología de la epistemología, donde distintas ramas de conocimiento se intersecan, se interdependen, y donde cada persona y cada cultura asume un saber que pertenece a la red de experiencia global. Debe ser obvio que esto es tanto una crítica a la tendencia cristiana de ignorar a la ciencia como la tendencia secular de asumir el cientismo y descartar a la religión. Ya no hay justificación para el chauvinismo epistemológico. Y cito otra vez al Papa, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Fin de cita. El saber humano cede al amar humano, a una definición del porqué del vivir. Él dice, y cito, el ser humano también es una criatura de este mundo. Fin de cita. El destino del planeta, en otras palabras, no se puede separar del destino de la familia humana. Cito, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Fin de cita. En otras palabras, él dice que tenemos que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El emborronar la distinción entre el ser humano y el mundo más que humano no es una estrategia nueva, pero normalmente se ve como una estrategia de avergonzar al orgullo humano y nuestras tendencias a pensarnos separados y superiores a la naturaleza. El argumento del Papa implica que si es biocéntrico arguir por nuestra relación con el mundo biológico, es también antropocéntrico ahora definir nuestra edad, el antropoceno. O sea, el antropoceno es tanto la gran edad de la naturaleza como la gran edad del ser humano. Y cito, el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de
de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. Se nota que aquí no se emplea el término excepcionalismo humano, sino una singularidad, que quiere que esta singularidad especial del saber humano se dirija al amar humano hacia la preservación de la integridad de la evolución misma. O sea, intenta rescatar una concepción de nuestra capacidad moral de las implicaciones del biocentrismo. Y cito, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más entre otros que procede a los juegos del azar o de un determinismo físico, se corre el riesgo de que se disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Ahora, estoy claro de que él está hablando dentro de la religión occidental, ¿no? Para hacer este argumento. No es una cosmovisión universal, por lo menos que yo pienso que es necesario que aceptemos así. Pero eso, un antropocentrismo, sigo citando al Papa, un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un biocentrismo, porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no solo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoren al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. O sea, él implica que el cuidado del mundo o el deseo para ello no se actualiza, por lo menos dentro de tradiciones occidentales, sin una conciencia clara de nuestras peculiaridades. Para terminar, hablando del ser humano, siendo humano, ya es que me toma más tiempo hablar español que inglés. Pero si puedo terminar con el último párrafo, ¿está bien? El Papa, iba a hablar del ser humano, pero el Papa está más interesado en la comunidad que en la conformidad con respecto a la realidad empírica. Quiere menos automatismo, menos objetivación, menos consumerismo y más asombro y más gratitud. La religión tiene muchas connotaciones, pero entre ellas la idea de atar o vincular todas las cosas, de imaginar el mundo como algo unido, singular, de revisar y releer para mayor comprensión. En este sentido, diría yo que para aumentar la conciencia de la crisis ambiental, tenemos que repensar, releer y redescubrir lo que ya tenemos dentro de nuestros saberes, incluyendo los saberes occidentales. Gracias. Bueno, yo voy a leer el paper de mi colega Malcolm McLean y voy a intentar hacer mi acento lo más brasileño posible, porque sé que habla como português de Brasil. A paisagem pluriversada na poesia de Joseli Viana Batista. Como título da sua antologia de poesia da natureza, John Feldsteiner pergunta: a poesia pode salvar a Terra? E faz um argumento pela força afetiva dela nas lutas ambientalistas. Mesmo assim, Feldsteiner admite que poesia e política só rimam de forma desajeitada e imperfeita, no melhor dos casos, e reformula sua pergunta: de verdade, o que a poesia pode dizer, muito menos fazer, sobre aquecimento global, espécies em extinção, água e ar poluídos, florestas destruídas, etc., etc., etc.
Pois, quase nada. Sua ambivalência é razoável, considerando o enquadramento limitado na qual se propõe a questão, precedendo debates intensificados sobre as humanidades ambientais, como distintas dos estudos ambientais, orientados pelas ciências naturais e ciências sociais mais quantitativas. Se para estes a arte talvez tenha uma presença importante, se marginal, afetiva e decorativa, para as humanidades ambientais poderia ser vista como campo de pensamento capaz de identificar e pôr em questão hábitos epistemológicos, éticos e ontológicos que estruturam imaginários e crises ambientais. Como caso exemplar, vou falar sobre a obra da poeta brasileira Josely Viana Batista. Especificamente, duas obras que propõem a poesia numa forma multimídia e em contato com as ciências naturais e sociais e cosmologias ameríndias. Na tela Rútila das Pálpebras, um website lançado sobre os Campos Gerais do Paraná, e Nada Está Fora do Lugar, um videopoema plurilingue inspirado pela visão do mundo e as migrações proféticas dos Guaranis. Minha leitura dialoga com ideias mais expansivas de poesia ecológica e uma visão transdisciplinar e pluriversal das humanidades ambientais, como mediando e descolonizando hierarquias entre formas de conhecimento, percepção e representações ambientais. Batista é do Paraná, é uma premiada tradutora de escritores hispano-americanos e autora de 4 livros de poesia, publicados entre 1991 e 2011. Nesses se destaca uma poética ambiental que oscila entre especificidade e abstração. A expressão de paisagem muitas vezes aparece como reflexão sobre a paisagem como forma, com ênfase nas imprecisões, incompletudes e distorções. No seu primeiro livro, Ar, o senso reflexivo de uma conversão de paisagem numa forma textual se aumenta através de um alongamento e fragmentação de palavras ou versos. Nestes aspectos, há ressonâncias com ideias de ecopoesia, como rompendo com certas convenções da poesia da natureza. J. Scott Bryson e David Gilchrist, por exemplo, veem a ecopoesia como contraponto com a significação ordeira de um lugar, sinalizando com elementos metalinguísticos os limites ou enquadramentos de percepção e representação. A ecopoesia toma a natureza como foco, sem o imperativo de territorialização, que geralmente se supõe da poesia da natureza, ou as certezas e ambições explicativas de outras formas de discurso ambiental. A prática poética da Josely revela fundamentos interculturais no seu livro Roça Barroca, de 2011, que combina traduções de certos cantos cosmogônicos dos Mbiabá Guarani e uma série de poemas originais. A intertextualidade com mitologia poética guarani e com relatos coloniais das terras sul-americanas convidam uma leitura não só como ecopoesia, mas também como visão e forma pelo qual podemos pensar as humanidades ambientais com o propósito de descolonizar e pluralizar o imaginário ambiental. E seus mais recentes projetos seguem nessa linha. Na tela Rútila das Pálpebras, insere os impulsos conceituais e éticos de ecopoesia e pensamento descolonial numa representação enciclopédica dos Campos Gerais do Paraná. Escrevendo em cima de uma forma familiar de representação ambiental, Batista nos desafia a considerar relações entre o empírico, o cosmopolítico e o estético-poético. Ela não ironiza as formas fundacionais de representação ambiental científica. De fato, ela chama seu projeto uma expedição, cita viajantes naturalistas e inclui um glossário histórico e geográfico. E estes elementos não são meramente contextuais para seu projeto criativo. A forma de pôr em contato estes modos de representação expressa uma abordagem pluriversada da paisagem, resistente a visões universalizantes e colonizadoras que as humanidades ambientais também estão pondo em questão.
As humanidades ambientais têm surgido como alternativa ao campo precursor, estudos ambientais, fruto de um consenso crescente que a ciência, tecnologia e abordagens quantitativas têm sido insuficientes e que as humanidades oferecem abordagens essenciais, pondo em relevo sentidos, valores, diferença, justiça e enquadramentos culturais que orientam relações entre pessoas e seus ambientes. Entre orientações mais específicas, se esperam das humanidades ambientais um pensamento além da excepcionalidade ontológica do humano e, ao mesmo tempo, uma interrogação feminista e pós-colonial da política do conhecimento e pressupostos sobre a universalidade do ser humano. Como visto por Neymanes, Asberg e Hegel, o campo deve, essa é uma citação, ficar atento ao risco de monocultura epistemológica, levando em conta as diferenças de visões do mundo, histórias, relações e práticas de várias comunidades, humanas e não humanas. Fim de cita. Do mesmo modo, Dempsey e Sandberg defendem uma prática de teorização com e desde epistemologias e ontologias não dualistas da natureza e da subjetividade. Considerando poesia como parte de uma visão das humanidades ambientais, Lindstrom e Garrett propõem uma compreensão que vá além do afeto. Defendem uma atenção à poesia como engajando com questões conceptuais mais amplas. E vou citar. É uma cita. Poemas implicam camadas de sentidos abertos, múltiplos e até contraditórios. Por isso, são interessantes como fontes de imagens que desafiam padrões estabelecidos de pensamento ambiental e que lidam com relações ambientais complexas. Fim de cita. Voltando à obra de Batista, na tela rútila das palavras, tem a forma de uma revista eletrônica, produzida com uma equipe responsável por conteúdo audiovisual, histórico, geológico e cartográfico. O site inclui 5 partes principais, combinando poesia, artes visuais, ciências naturais e sociais. A primeira parte inclui 2 poemas, Fábula, da Joseli, e Dádiva, do poeta cubano-americano José Coser. Este é cosmogônico, com visões do universo emergindo do corpo de uma mulher idosa, vestida com 10 saias. Por sua parte, Fábula está enraizada nos aspectos materiais, nos campos gerais. Uma série de perguntas insiste em uma percepção ou engajamento multissensorial com o ambiente. Você vê, você ouve, você percebe? Enquanto o poema registra flora, fauna, geologia, águas e tempo. Outras perguntas sinalizam continuidade com sua ecopoética reflexiva. Que língua pode abrigar um broto em seu instante de surto e significá-lo? De que lugar você fala? O poema também integra palavras da língua mapudungun, conectando os pinhais da região com as florestas Pehuen do centro-sul do Chile. Batista sugere que estas palavras talvez revelem temporalidades e materialidades desse lugar e seu lugar dentro de uma geografia continental. E vou citar. Uma sílaba não guarda em si sedimentos de mares extintos? Que águas filtra, por exemplo, a palavra Xulum? Por acaso, a palavra Lai-Lai guarda o murmúrio dos rios entreliça, que correm em desfiladeiros sobre lajeados? Batista procura outros tempos dentro do seu próprio tempo e outros sentidos para seus sentidos, e outras línguas, culturas e disciplinas. Vendo a paisagem não como uma folha em branco para sua inscrição, senão como um palimpsesto do antigo e do moderno, da natureza e da cultura. A segunda parte inclui um portfólio fotográfico da região, organizado segundo sítios específicos ou características como furnas, campos e capões. A terceira e quarta partes, de novo, destacam a poesia de Batista. Vila Velha,
Vila Velha Guartelá indica, pelo título, duas áreas específicas dentro da região e toma a forma de um caderno de campo com ilustrações de paisagens e detalhes da natureza e desenhos geométricos abstratos que sinalizam uma oscilação entre ciência e arte. Acompanhando isto está uma série de textos escritos, incluindo epígrafes de relatos desanovistas da região, anotações etimológicas e listas de espécies animais e plantas que beiram entre o poético e o prosaico. O caderno também inclui novos poemas e fragmentos de outras obras de Joseli. São densamente figurativos, referenciando elementos naturais específicos, mas também envolvem dimensões sonoras e gráficas que interrompem qualquer qualidade mimética. Sui, o secor do poço, soe, o oco do seco, brote, o bulbo do fruto, ventre, o polo